Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Es una secuencia de videos del curso de cálculo diferencial. Estamos en el tema de tasas de variación relacionadas. Abajo te dejo el link de mi página web, que es esta. En la parte superior van apareciendo los temas. Como son muchos temas de cálculo diferencial, le damos aquí en la opción de más y abajo vemos otros temas. Y aquí el que nos interesa, que estamos viendo hoy, tasas de variación relacionadas, que ya habíamos hecho un ejemplo. Ese es el segundo ejemplo. En este caso en este video, vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer uno con una esfera y con un montículo de arena. Entonces, para empezar, las tasas de variación relacionadas, nosotros sabemos de que en una función van a haber mínimo una variable independiente y una variable dependiente. Y va a aparecer una tercera variable, que es el tiempo. En este tema siempre va a aparecer el tiempo, no de forma explícita en el ejercicio, pero sí nos van a preguntar, por ejemplo, por la tasa de cambio del volumen en el tiempo. ¿Cómo cambia el volumen en el tiempo? O cómo cambia la longitud en el tiempo, cómo cambia el área en el tiempo. Y cómo va a cambiar la otra magnitud asociada a esa magnitud. ¿Sí? Por ejemplo, se infla un globo esférico. Bueno, normalmente los globos no son esféricos, pero este sí. Entonces, el globo que vemos acá. Como nos están hablando de una esfera, sabemos que el volumen de una esfera, entonces ya ahí está mi primera magnitud. La magnitud dependiente, el volumen, es igual a 4/3 por pi, eso es constante, por r al cubo. Entonces aquí está mi variable independiente, el radio. Entonces, de modo que su volumen se incrementa a una tasa, que ya me están dando una razón de cambio en el tiempo, de 5 metros cúbicos por minuto. Es decir, ya estamos introduciendo una nueva variable, que es el tiempo. El cambio del volumen en el tiempo es de 5 metros cúbicos. ¿A qué tasa? Entonces me están preguntando, es por la velocidad o el cambio en el tiempo de qué cosa, del radio, porque me dicen a qué tasa aumenta el radio cuando este es de 12 metros. Listo, entonces vamos a derivar. El volumen de la esfera es este, 4/3 de pi r al cubo. La derivada del volumen es 1, pero siempre en ese ejercicio, como estamos hablando de tasa de cambio en el tiempo, entonces esa derivada la voy a multiplicar por la tasa de cambio del volumen en el tiempo, que se representa como la derivada del volumen con respecto a la derivada del tiempo, que es igual, eso es constante, 4/3 de pi es constante, eso queda aquí quieto como lo vemos ahí. Voy a derivar el radio. Este 3 que está como exponente baja a multiplicar, le restamos una unidad al exponente, daría 2. Y vamos a multiplicar ese radio, o esa derivada del radio mejor, por la derivada del radio en el tiempo. Es decir, que esta es una tasa de cambio del radio. ¿Cómo está cambiando el radio en el tiempo? Entonces ahí ya acabamos de introducir nuestra tercera variable, que es el tiempo, para convertirlo en una tasa. 1 por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la tasa de cambio del volumen, es igual, cancelo este 3 con este, porque el uno está multiplicando, el otro está dividiendo, me queda 4pi por r a la 2 por la tasa de cambio del radio en el tiempo. En el ejercicio me decían, la velocidad del cambio del volumen es constante, pero acá me dan un dato, cuando el radio vale 12. Entonces aquí voy a reemplazar al radio por 12. 12 a la 2, porque aquí hay que elevarlo a la 2, da 144. Este cambio del volumen en el tiempo, sabíamos desde el ejercicio que es 5, por eso aquí aparece un 5. Mi única incógnita es la tasa de cambio del radio, que es lo que me están preguntando. Esa sí no es constante, esa es variable. ¿Por qué es variable? Porque aquí el radio es variable. Si esta expresión fuera constante, este sería constante. Pero a medida que este aumenta, pues esto de acá tiene que disminuir para que el producto siempre me dé 5. Entonces sería 144 por 4 por pi da aproximadamente 1808.64. Ese 1808.64 que está multiplicando a la tasa del radio, eso que está multiplicando, pues va a pasar a dividir. Y esa división me da aproximadamente 0.003 pies por minuto. Quiere decir que entre más grande sea el radio,
menor es su tasa de cambio con respecto al tiempo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces dice, tasas de variación relacionadas, se deja caer arena en un montículo de forma cónica. Entonces aquí vemos como especie de un cono, es una imagen tomada de internet. A una tasa, vemos que otra vez aparece, siempre que hablemos acá de tasa, en ese tema va a ser de una magnitud física, cómo cambia esa magnitud física en el tiempo. Entonces aquí ya me están dando el cambio de volumen en el tiempo. Esa es la altura y este por acá es el radio. La altura y el radio van a formar un ángulo de 90 grados, entonces son perpendiculares entre sí. Y esto es lo que en matemáticas conocemos como la generatriz. Se llama generatriz porque si lo pongo a girar formando un ángulo con respecto a la altura, pues me va a generar el cono. Si la altura, entonces esta h que vemos acá, siempre es el doble del radio de la base. Entonces h es igual a 2 veces el radio. ¿A qué tasa se incrementa la altura? Es decir, yo quiero saber el diferencial de h. El diferencial de h con respecto al tiempo, porque es lo que me están preguntando ahí. ¿Cuál es la tasa que se incrementa esa altura cuando esta es de 8 metros? Es decir, cuando la altura vale 8. Eso quiere decir que el radio vale 4, porque la altura siempre es igual al doble del radio. 8. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Primero, un modelo matemático que relacione la altura, el radio y el volumen. Pues ya esa fórmula matemática es conocida. Es esta, el volumen de un cono, como el que vimos ahí, es pi r a la 2 por h dividido 3. Un error acá, frecuente que puede pasar, es que usted, digámoslo, como h es 2r, pongo acá 2r. Y multiplico y todo queda en función de r. ¿Por qué es un error? Porque yo quiero saber la tasa con la que se incrementa la altura. Quiere decir que yo necesito que la expresión matemática, el modelo matemático que yo necesito para relacionar el problema, quede en términos de la altura, no del radio. Es más fácil reemplazar el radio, sí, pero no me va a servir porque yo quiero calcular es el de h sobre dt. Si lo hago de esa manera voy a calcular es el de r sobre dt, que no me sirve. Entonces vamos a cambiar. Si h, como lo vemos acá, si h es igual a 2r, entonces significa que r va a ser igual a h dividido 2, porque este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazar ese radio, que es h sobre 2 elevado al cuadrado. H a la 2 por h me daría este h al cubo que veo acá. 2 a la 2 daría 4. Como estamos en división de fraccionarios, si colocamos un 1 acá, este 1 que multiplica todo el numerador, que sería pi por h al cubo, daría pi h al cubo, y 3 por 4 me daría el 12 que yo veo acá. ¿Sí? Entonces ya esta expresión matemática que yo veo acá, del volumen, depende solo de la altura. Entonces voy a tener dos variables. Cuando derive voy a tener la tasa de cambio del volumen, y aquí voy a tener la tasa de cambio de la altura, que es lo que necesitamos. Derivando el volumen me daría un 1 acá, multiplicado, siempre que derivemos el volumen necesitamos tasas de variación relacionadas, entonces siempre voy a derivar el volumen con respecto al tiempo. Igual, este pi doceavos es una constante. ¿Cómo se deriva esta expresión? Bajo el 3 a multiplicar, coloco la misma base, y al exponente le restamos una unidad, quedaría 2. Como acabé de derivar la variable altura, entonces multiplico por la tasa de cambio de la altura con respecto al tiempo. Y esta es la incógnita, muchachos, eso es lo que hay que despejar. Entonces sacamos tercera de 3, 1, tercera de 12, 4, como se ve acá. Entonces tenemos pi cuartos por h a la 2. Entonces vamos a reemplazar. En el ejercicio me decían que la altura valía 8 metros, entonces voy a reemplazar ese 8. Entonces colocamos acá 8, altura 8. ¿Ese 10 de dónde salió? Recordemos de que el cambio del volumen con respecto al tiempo era de 10 metros cúbicos por minuto. Por eso acá se coloca un 10. La altura es 8,
8 a la 2 da 64, 64 por pi dividido 4 aproximadamente. No estamos diciendo que es 50.24, pero aproximadamente daría esto. Como mi objetivo es hallar la tasa de cambio de la altura con respecto al tiempo, pues ese 50.24 pasa a dividir porque está multiplicando. Y 10 dividido en 50.24 me daría 0.2. ¿0.2 qué? ¿Sí? Es como es una altura, es una magnitud de longitud, sería metros. Y la unidad del tiempo, pues es algo que ya nos lo habían dado cuando nos dijeron que eran 10 metros cúbicos por minuto. Entonces la unidad del tiempo es constante, es minuto. Espero que hayan aprendido mucho en el día de hoy. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi página web. Muchas gracias.